Bueno, entonces estamos hablando del amor hacia Dios, hacia su creación. Dios da todo lo que un ser humano no puede hacer. Como seres humanos daríamos un hijo nosotros. No. Entonces, lo que estoy comentando es que Dios da todo por nosotros. Da todo. Estábamos comentando que por eso Dios envía a su Hijo. Primero, para que Él comprendiera al ser humano a través de su Hijo. Comentábamos que Jesús tuvo que humillarse a sí mismo y tomar forma de hombre. Jesús vino a experimentar, a sentir lo que siente el ser humano. Ya lo habíamos comentado, emociones, sentimientos, dolor, llanto. Jesús experimenta el dolor cuando se pierde un ser querido a través de la persona de Lázaro. Cuando Jesús iba a resucitar a Lázaro, habla la palabra de Dios que Jesús lloró. Entonces, el claro ejemplo de que Jesús sintió lo que nosotros sentimos: angustia, dolor, llanto. Por eso Dios amó tanto al mundo que nos catimó. Le dice a Jesús, antes de la fundación de este mundo: Jesús, quiero que mi creación vuelva a mí. Hablábamos que cuando pecan Adán y Eva, Adán escuchaba la voz de Jehová. Y Eva fue tentada por la serpiente. Entonces, desde el momento que Adán y Eva desobedecen a Dios, que Dios ya le había dicho a Adán que no tomara del fruto del árbol, de la ciencia y el bien y el mal. Entonces, al momento de que desobedecen, dejaron de escuchar la voz de Dios para escuchar a Satanás. ¿A qué vamos? A que toda persona que vive sin Jesús escucha la voz de la serpiente. Por eso hay tanta maldad. La serpiente es un ser de maldad, un ser que odia a la humanidad, que odia al ser humano. Pero Dios, en su infinito amor, Dios hizo diferencia entre el hombre y Jesús. Al dar a su Hijo, no. Al dar a su Hijo, no diferenció entre el ser humano y el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios: el Padre ama al Hijo y el Hijo ama al Padre. Y los dos, el Padre y el Hijo, aman a su creación. Dice la palabra de Dios que por Jesús fueron hechas todas las cosas. Y sin Él nada hubiera sido hecho. Entonces, todo fue hecho con amor.
Desgraciadamente el fracaso del hombre ha sido por desobediencia. Porque Dios es amor. Dios nos quiere amar. Pero Dios no está amando y Dios ya nos amó. Dice que no consiste el amor de Dios que nosotros amemos a Dios, sino en que Dios nos amó primero. En eso consiste el amor de Dios. Entonces, Dios es amor. Nos vamos a ir a Primera de Juan 4:17. 4:17. Primera de Juan 4:17. Podríamos ir del 4 al 7 al 21, pero es muy largo. Vamos a ser un poco breves, pero de todo lo que habla este capítulo, que es Dios es amor, nos va a hablar. ¿Perdón, cuál dije? Primera de Juan, capítulo 4, versículo 17 al 21. Es de los últimos libros. Sí. Amén. Bueno, en el 17 nos dice: en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como es Él, así somos nosotros en este mundo. En el 18 nos dice: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, ¿a quien ha visto? ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento: el que ama a Dios, ame también a su hermano. ¿Amén? Bueno. Antes de que empezamos la prédica, todo eso ya lo venimos hablando. Entonces, no podemos decir que amamos a Dios si no amamos a los que están afuera, a los que caminan por la calle, a los vecinos. Si esos vecinos se han levantado contra nosotros, que no son los vecinos. Vuelvo a comentar lo que comenté desde el principio. El hombre, en su naturaleza, Dios lo creó perfecto, sin maldad. Pero como el hombre, desde que nace, no oye la voz de Dios, tiene un amo y señor. Y ese amo y señor es la serpiente que ha engañado al ser humano desde Adán y Eva. Y sucede, ¿no? De generación en generación. ¿Por qué? Porque los tatarabuelos, los bisabuelos, los abuelos y los padres se han hecho dioses ajenos delante de Dios. ¿Cómo es que el ser humano ha perdido la perfección de Dios? Porque entre las generaciones, los tatarabuelos, los bisabuelos se han inclinado a otros dioses.
El hombre, el hombre desde que la serpiente engañó a Eva y se fue, se fue extendiendo la humanidad, el hombre, el hombre ha carecido del conocimiento de Dios. Por eso nos habla en Oseas. En Oseas, Oseas 4, 4:6, exactamente, nos dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Entonces ahí de lo que estamos hablando, ¿no? Viene la que dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Entonces, ¿por qué? Porque los mismos tatarabuelos, bisabuelos y nuestros padres se han inclinado ante otros dioses. Ajá. Por eso Dios nos ha llamado para que adquiramos conocimiento. Ya lo estábamos comentando, ¿no? Amamos al prójimo. ¿Cómo vamos a amar al prójimo? Dice las escrituras que un señor grande lleva a su hijo. Lleva a su hijo y su hijo tiene demonios en su cuerpo. Y habla la palabra de Dios que los discípulos de nuestro Señor Jesucristo no pudieron echar fuera el demonio que traía el muchacho. Y Jesús se enoja en ese momento, ¿no? Dice, ¿hasta cuándo los soportaré? Generación incrédula. Le dice al Señor, a ver, trae. Y ve Jesús al muchacho. Al muchacho cómo se está retorciendo, cómo está manifestando el demonio. O sea, le está dañando al joven. Y le pregunta al Señor, ¿desde cuándo les pasa esto? Desde el nacimiento. Unas veces caía en el fuego, se quemaba, en el agua ardiente, y estaba difícil, ¿no? Y ya Jesús habla y le dice al demonio, salga y no vuelva más a él. Luego le preguntan los apóstoles, ¿por qué nosotros no pudimos? Dice, porque esta generación solamente sale por ayuno y oración. Entonces entramos a lo que estábamos comentando antes de empezar. ¿Cuántas veces hemos ayunado y orado por el ser querido que está en pecado? Por la vecina que está en pecado, por nuestro prójimo que camina en la calle, por los que que Dios nos ha dado, para que nosotros los instruyamos, para que el pueblo de Dios tenga conocimiento. Entonces, amar al prójimo. Vamos a amar al prójimo y vamos a amarle verdaderamente cuando nosotros pongamos nuestra vida por ellos. ¿Y cómo vamos a poner nuestra vida por ellos? En ayuno y en oración.
estábamos comentando hace rato. La gente, cuando nosotros le compartimos, se ha molestado, se enoja, nos hablan feo y muchas cosas. Vamos a empezar para llevar a los pies de Cristo a esas personas. Vamos a prepararnos más. Vamos a ayunar, vamos a orar, no 15 minutos, no 20 minutos, 1 hora, 2 horas. ¿Para qué? Para que el amor de Dios se perfeccione en nosotros. Lo vuelvo a repetir, fui a evangelizar a un varón y le pregunté. Le pregunté lo mismo. ¿Cuándo has orado por tus seres queridos? ¿Te has preocupado por tus seres queridos? Sabes que unos están en pecado. ¿Y qué haces por ellos? ¿Verdad, sí? Una persona. Entonces, ¿cómo vamos a ir a que el pueblo de Dios tenga conocimiento si nosotros no nos hemos preparado? Entonces, nosotros tenemos que llevar una preparación. Entre más tengamos la comunión con Dios Padre, con Jehová, más nos vamos a llenar de su presencia. Moisés tuvo que pasar 40 días, 40 noches en el monte Sinaí. Tanto que cuando Moisés bajaba a hablar con el pueblo de Israel no podía fijar su mirada en Moisés. ¿Por qué? Porque Moisés reflejaba la gloria de Dios. Si nosotros nos estamos preparando en el ayuno, en la oración y en llenarnos del Espíritu Santo, podemos reflejar la gloria de Dios en nosotros. Entonces sí, la gente, cuando le estemos compartiendo a la gente, va a sentir la presencia de Dios. Aprieta el botón de apagar. Espérame, déjale. Entonces, entre más nos vamos a preparar, más vamos a tener conocimiento para ir al pueblo de Dios. Entonces, si Jehová no nos va a echar del sacerdocio, no se va a olvidar de nuestros hijos. Dice la palabra de Dios, cree en el Señor Jesús, serás salvo, tú y toda tu casa. Muchas veces nos preocupamos por los que habitan con nosotros, pero se tiene que cumplir su promesa de Dios. Al creer nosotros en Jesús, somos salvos. Y por promesa, nuestros hijos. Entonces, vamos a empezar a ocuparnos de las cosas de Dios para que Dios se ocupe del fruto de nuestro vientre. Amén. Amén. Entonces, por eso Dios quiere que nos perfeccionemos en amor al prójimo. Entonces nos tenemos que preparar día con día. Nada más un día a la semana, es todos los días. Si no hemos tenido la costumbre de hablar con Dios, pues hay que hacernos esa costumbre, día con día. Si podemos orar en la mañana, al mediodía y en la noche, y en
las horas que nos levanta el Espíritu Santo a orar, adelante. Dios mío, te pido un espíritu de oración. Y Dios nos lo va a dar. Pero hay que declararlo. Señor, yo quiero prepararme, pero dame ese espíritu de oración que yo necesito para poder verdaderamente amar al prójimo. En eso consiste el amor de Dios, en que nosotros amemos a los que caminan en la calle. Por eso dice la palabra que Dios ama al pecador, ¿no? Ama al pecador, mas no ama al pecado. Por eso vino Jesús, porque la serpiente tenía encadenada a toda la humanidad. ¿Qué pasó en los tiempos de Noé? La serpiente dominaba a todo ese pueblo. Tanto que Dios se enojó y se arrepintió de haber creado al hombre. Pues por eso aconteció el diluvio. ¿Y qué aconteció con Sodoma y Gomorra? ¿Quién gobernaba? ¿Quién era el amo y señor de Sodoma y Gomorra? La serpiente. Ahora, ¿qué acontece en estos días? Lo mismo. Y la venida del Hijo del Hombre se da como en los días de Noé y como en los días de Lot. Los días de Lot eran Sodoma y Gomorra. Tanto que se contaminó Lot, se contaminó sus hijas. ¿Qué aconteció? ¿Qué aconteció cuando ya sale Lot y salen sus hijas? Van y las hijas, por la misma maldad que había en Sodoma y Gomorra, van y cometen incesto con su padre. Por la misma maldad que imperó por parte de la serpiente en Sodoma y Gomorra. Y es la misma maldad que impera en estos tiempos. Sí. Entonces, Dios lo sabe todo. Sabía cómo estaba Sodoma, sabía cómo estaba Gomorra. Por eso Dios manda a su Hijo, para darnos el mayor ejemplo de amor. Y para que nosotros seamos igual que Jesús. Que nos preparemos igual que Jesús. Dice la palabra de Dios, el siervo no es mayor que el amo o que el maestro. Pero si el siervo se prepara igual que el amo o el maestro, llegará a ser igual. Ya vimos cuál va a ser nuestra preparación. Dice, Dios es amor en el 4:7. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Entonces, volvemos a lo mismo. Amados, amémonos unos a otros. ¿Qué pasa cuando cuando no teníamos a Cristo en nuestras vidas? ¿Qué pasaba cuando alguien nos ofendía? Pero ahora que sabemos del amor de Cristo, ¿qué tenemos que hacer? Amar a nuestro prójimo.
bendecir a los que nos maldicen. Dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Aquí nos damos cuenta que qué enorme es la diferencia del amor que conocíamos anteriormente al amor que nos está mostrando ahorita Dios. El amor es, decía Jesús, es que ustedes pongan su vida por los demás. Dice que es lo más hermoso, que nosotros pongamos nuestra vida por los demás. ¿Y cómo vamos a poner nuestra vida? Es igual como la puso él. ¿Qué hacía Jesús cuando se iba a los montes? Y en todo el tiempo que hacía, oraba. Cuando estaba hablando con la mujer samaritana, estaba en ayuno. No lo dice la Biblia, pero dice que cuando los discípulos les dicen, maestro, come algo. Mi comida es hacer la voluntad de mi Padre. ¿Estaría en ayuno? No aguanto mucho tiempo. Ni yo, pero me tengo que esforzar. Tenemos que menguar en la carne para que el Espíritu Santo crezca en nosotros. Amén. Amén. Entonces dice en el 10, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¿En qué consiste el amor? No en que nosotros amemos a Dios, sino en que Dios nos amó. Tanto nos ama que nos dio todo. Jesús. Entonces, ¿qué tenemos que hacer de aquí en adelante? Vamos a esforzarnos y prepararnos más día con día. Pero hay que grabarnos en nuestra mente. Dios mío, venme aquí. Tenemos que orar por nuestro semejante. Tenemos que orar para que Dios nos dé fortaleza. Tenemos que orar para que Dios nos guíe. Tenemos que pedir por estos ministerios que son de amor al prójimo. Tenemos mucho trabajo. Cuando nosotros amemos a nuestro semejante y nos amemos unos a otros, vamos a sentir dolor de ver que uno de nuestros seres queridos está perdiendo, que está cayendo en garras del diablo. Entonces, nosotros tenemos que levantarnos. No pensar, hacer. Porque si no la pasamos pensando, oye, es que quiero amar a mi prójimo, nunca vamos a lograr. Si nosotros tomamos nuestra decisión y en el nombre de Jesús, Dios expande tu amor en mí, hacia mis seres queridos, hacia mi prójimo. Queremos guiar a nuestros hijos. Tenemos mucho trabajo afuera.
Y Dios nos va a dar el tiempo y el amor necesario para guiar a nuestros pequeños. Amén. Amén. Entonces, Dios es amor. Porque tanto amó Dios al mundo que da su unigénito Hijo, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas vaya a vida